Bienvenidos al canal Datos y Ciencias Sociales. ¿Qué relación hay entre movimientos sociales y políticas públicas? Este video artículo gira en torno a la siguiente pregunta. ¿Cómo grupos vulnerables como los ex-braceros, ex-trabajadores migratorios mexicanos 1942-1964 transformaron los agravios que sufrieron en un problema público? Nos vamos a apoyar en un artículo cuyo título es Agenda versus Agencia, una traducción a política pública del movimiento de los ex-braceros en México 1942-1967. Este artículo fue redactado por un servidor, Philippe Schaffhauser, del Centro de Estudios Rurales, Colegio de Michoacán, México. Y este trabajo fue publicado en la revista mexicana Desacatos del CIESAS en 2018. Para introducir al tema sobre los movimientos sociales de los ex-braceros mexicanos, cabe señalar dos preguntas que nos van a orientar. ¿Cómo se fue constituyendo dicho movimiento? ¿Y de qué manera esta lucha pudo inducir la elaboración de una respuesta pública a través de la definición de un programa de atención social? El enfoque adoptado en este artículo deriva del pragmatismo, que es una filosofía norteamericana iniciada por autores como Charles Peirce, William James o John Dewey entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. También el enfoque deriva del interaccionismo simbólico, que es una microsociología norteamericana relativa a trabajos de autores como George Herbert Smith, Erving Goffman o Joseph Gusfield. Dicha orientación teórica planteada en este artículo significa que los problemas públicos son construcciones sociales y políticas y no evidencias naturales. Son también el resultado de interacciones significativas entre públicos, es decir, grupos sociales inconformes, e instituciones en las que personas adaptan roles y funciones. Y tercer aspecto, la fabricación de problemas sociales y públicos consiste en actualizar el papel de las instituciones públicas y permite también la constitución y el afianzamiento de identidades sociales. Los orígenes del problema bracero tienen que ver con el programa o acuerdos braceros. Estamos hablando de un periodo que abarca los años 1942 a 1964 y que fue diseñado para coadyuvar el esfuerzo bélico de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y subsanar así la escasez de mano de obra agrícola en los campos de cultivo estadounidense. Poco más de 4.6 millones de contratos fueron firmados durante esos años. El programa planteaba la implementación de derechos sociales, entre los cuales destacó la constitución de un fondo de ahorro campesino. La devolución del dinero de ese fondo a sus beneficiarios fue errática y suscitó inconformidades por parte del público bracero. Después de concluir el programa y tras un periodo de apatía y silencio, surge a finales de los 90 del siglo pasado un movimiento de protesta tanto en México como en Estados Unidos y cuyo objetivo siempre ha sido la recuperación del dinero de este fondo. La emergencia y consolidación del movimiento en perspectiva interaccionista puede interpretarse bajo las siguientes categorías analíticas que no son categorías sociales. El público bracero puede considerarse primero como víctima de un problema, esto es, el incumplimiento por parte de instituciones bancarias y autoridades públicas de un compromiso económico y moral. Segundo, la socialización local y fuera del entorno familiar permitió la transformación del estatuto de víctima de un problema al de portador de un problema. Tercero, la implicación mayor en la búsqueda de solución al problema transforma al portador en vocero de un problema, en la medida que encabeza el grupo de inconformes
locales y tiene mayor interlocución con medios de comunicación externos, con el activismo social regional o nacional y con los institutos y partidos políticos. Finalmente, la labor de vocero afianza la vinculación del sujeto con el movimiento de protesta y la lucha del mismo, al grado de convertirlo en propietario del problema a través de la constitución de una organización civil y encabezar la misma. Por tanto, víctima, portador, vocero o propietarios definen una escala de participación en el movimiento social. Son roles que asume el sujeto bracero y describen su participación en la lucha, cuya acción colectiva provoca una respuesta institucional y la implementación de respuestas mediante programas sociales, como fue el caso a partir de 2005 en México con la implementación de un programa de apoyos para braceros y viudas de estos. Finalmente, podemos señalar que el estudio del movimiento de los braceros tiende a demostrar que los problemas públicos son también el resultado de luchas sociales y no siempre el fruto de una planeación institucional y vertical o políticas impuestas por relaciones internacionales y la presión de organismos internacionales. En ese sentido, dicha investigación arroja lo siguiente: el escaso reconocimiento social de la figura del migrante y su contribución a la nación, y en este caso los braceros son un caso palmario, la delicada situación de los adultos mayores del medio rural en México, la necesidad de construir una relación México-Estados Unidos en materia de derechos sociales, y finalmente la dimensión pragmática inherente a las luchas sociales de toda índole que convierten las instituciones públicas en interlocutoras esenciales del conflicto y obligan y conducen a la actualización de su rol en tanto que son expresión del servicio público para el beneficio y la defensa de grupos vulnerables. Aquí tenemos una fotografía que representa a una estatua que fue inaugurada en 2002 en California, en la ciudad de Fresno, y que representa al bracero ostentando un asadón corto que caracteriza y simboliza la labor de los braceros en los campos de cultivos en los Estados Unidos durante el programa Bracero. Aquí tenemos otra ilustración fotográfica que representa una marcha de protesta celebrada en Morelia en 2009 de una organización Bracero Proa que luchaba por el reconocimiento de la figura del bracero y por la recuperación del dinero constitutivo de este fondo de ahorro campesino. Muchísimas gracias por su atención.